Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa Sin Exclusiones. Tenemos el gusto de recibir, como de costumbre, a un amigo, el doctor Daniel Sapsay, a raíz de un artículo que salió publicado en un diario de la capital, les digo, el lunes 16 de julio. La nota se llamó Leyes dormidas podrían mejorar vidas, pero aún no están reglamentadas. Un tema realmente importante y trascendente que va a ser un gusto tratarlo con el doctor Sapsay, que justamente está entrevistado en esta nota y larga una serie de conceptos que, bueno, los vamos a charlar aquí en la nota. Mi estimado Daniel, gracias por venir. Gracias por invitarme, como siempre, me siento en un espacio muy cómodo. Eso es lo más importante. Cuando estudiábamos Derecho, en algún momento decíamos que había leyes que perdían vigencia, que se llamaban las desuetudo, ¿verdad? Y vos largás un concepto acá, de algún modo, que las leyes deben ser reglamentadas como para que efectivamente puedan tener vigencia. Pero me gustó una, y lo voy a leer porque no tiene nada que ver con las desuetudo, pero sí tiene que ver con el veto presidencial, porque dice: son incontables las leyes que dependen necesariamente de esta instancia para regular los detalles que aseguren su vigencia efectiva, y de ahí que resulte clave la articulación de los dos poderes del Estado intervinientes. No es una decisión inocente. Este incumplimiento es lo que se llama una inconstitucionalidad por omisión. Es un veto invertido. Entre líneas, hay cosas que puedan vetarse y otras que no. Las que quieren vetarse, pero no se tiene que notar que se quieren vetar, se hace esto, que es omisión de reglamentación. Está lindo. Exactamente, esto. Por eso yo hablé de veto invertido, porque el veto es una observación directa que, por lo menos momentáneamente, deja sin efecto toda una ley, o sobre todo, como se hace, una porción de la ley. Y luego sabemos que vuelve a la Cámara de Origen, la que puede insistir con los 2/3, lo que no ha pasado casi nunca en la historia. Son contadísimas veces. Acá, en cambio, no existe esta facultad presidencial. Es una facultad implícita, algo que se invierte, que además no tiene publicidad, que se desarrolla a lo largo de muchos días, muchos meses, mucho tiempo, y que impide la aplicación de una norma, por lo menos en gran parte de su contenido, de su alcance. Ahora, yo estoy notando a través de todo esto y de lo que estuve justamente que ha recopilado en esta nota, pero muy buena nota es, sobre todo para todos aquellos que están involucrados en cada una de las leyes que están ahí paradas y que no han sido reglamentadas. Por ejemplo, el bullying, chicos sin cuidado parental, el autismo, prevención del suicidio, jardines no oficiales, el uso medicinal del cannabis, áreas marinas protegidas, cupos laborales para personas trans, los celíacos. Si bien existe la ley de los celíacos, hay determinados aspectos que tendrían que reglamentarse de otra manera. Bueno, y así en general son leyes de carácter social que son magníficos para la sociedad y que son necesarios para la sociedad, pero por alguna razón en particular no se reglamentan. ¿Qué es lo que ocurre? Y además temas sociales, temas de salud, es decir, verdaderamente aspectos básicos de la persona humana y que involucra grandes derechos. Yo creo que es un poco lo que vos decías antes. Cuando el titular del Poder Ejecutivo no puede hacer abiertamente lo que es un veto sobre estos temas, es impensable, tiene un costo político fenomenal. Entonces los deja que mueran porque no se reglamentan. Yo recuerdo que durante el gobierno de Cristina Kirchner servía para otra cosa. Por ejemplo, lo más claro fue la ley sobre establecimientos de salud mental. Es decir, se sancionaba la ley y después la reglamentación era un aspecto que duraba mucho tiempo, pero que se negociaba con los sectores interesados. Y la reglamentación se transformaba en otra ley, porque no era reglamentación, eran aspectos sustantivos, muchas veces contradictorios con la propia ley, que se desarrollaban así
y que se transformaba el presidente en una suerte de legislador sustituto para negociar con sectores fuertes de la sociedad, con grupos de presión, de interés, etc. O sea, es notable la utilización que se hace de esta inconstitucionalidad por omisión. En este caso que te estoy comentando, no es solo omisión, hay acción. Lo que pasa es que es un accionario, una acción que no se compadece con lo que la Constitución dice, porque va en contra de lo que la labor legislativa, violando la separación de poderes, y además lo hace de manera oscura, entre bambalines, con los sectores interesados, a los cuales evidentemente logra sacar cosas, yo te doy esto, vos me das lo otro, evidentemente haciendo la ley menos gravosa para esos sectores, porque es así, te saco esto y nosotros ganamos esto otro, lo cual es muy grave. Fíjate que esto también se reproduce en la Constitución respecto de los legisladores. Es decir, existen en la Constitución también aspectos que deben ser desarrollados a través de leyes del Congreso, en muchos casos con fechas puestas por la Convención Constituyente del 94 y que no se han sancionado. El caso más notable es la ley convenio de naturaleza impositiva, ¿no? Que daba hasta diciembre del 96 como plazo máximo esa ley convenio de coparticipación impositiva. Y bueno, nunca ni siquiera se presentó un proyecto. Entonces, acá se siguió con toda la cosa absolutamente discrecional del Poder Ejecutivo, que prácticamente es el que decide en materia impositiva, devaluando el federalismo, que específicamente lo que se corría, lo que se trataba de conseguir con la ley convenio es exactamente lo contrario. Es decir, fortalecer el federalismo, porque terminar con la actuación discrecional del Poder Nacional, que en definitiva tiene entrampados a los gobernadores, a los gobiernos provinciales, a través de la bolsa. Ahora, los legisladores tienen un mandato otorgado por el pueblo, sí. Y ese mandato debe, si nos atenemos específicamente a lo que significa el mandato como un contrato del derecho civil, evidentemente no están cumpliendo debidamente con lo que es la intención de la gente. Sí, sí. Entonces, ¿cómo se puede combatir ese aspecto de justamente de inoperancia? Bueno, yo creo que en primer lugar se necesita una gran dosis de cultura cívica, porque todo esto la gran mayoría de la gente no lo sabe. Ni sabe cuál es la importancia, ni sabe cuál es la implicancia, ni sabe que la Constitución dice lo que yo te comentaba que dice. Entonces, en la medida que no se sabe, no se va a reclamar. Y en la medida que no se va a reclamar, se van a seguir votando las mismas personas que van a seguir violando las normas. Porque lo importante es que este tipo de cosas se juegue el destino no de una candidatura, y que este tipo de cosas se discuta en voz alta en el momento de la campaña. No tipo dol aparecer los candidatos en la pantalla y verlos exclusivamente por una cosa superficial, sino son los grandes temas para debatir. Son políticas públicas, que es lo que no tenemos. Yo creo que ese es el gran problema. El hecho de que las leyes estén en un limbo, que no se reglamenten, es, digamos, la destrucción de las políticas públicas. A mí no me cabe ninguna duda. Si bien es cierto que, como bien decís en la nota, hay algunas normas en particular, algunas leyes que no necesitan ser reglamentadas, hay algunas que sí, y esas están dormidas, que necesitan efectivamente que se les dé forma. Incluso a través de la reglamentación se completan aspectos, claro, que no fueron interpretados en la ley. Todo lo que tiene que ver con lo administrativo, exactamente, un órgano de aplicación, los detalles sobre la creación, etcétera, etcétera, requiere de reglamentación, si no, ¿cómo se hace? ¿Cómo se puede modificar este aspecto? Lo que yo decía antes, acá lo fundamental es que se tome conciencia de que esto existe, de que está mal, y de que mucho de todo esto tiene que ver con el estado en que está el país, con el estado con que está nuestra economía, en fin, es todo, digamos, un círculo vicioso. De todos modos, modos, se exijan políticas públicas. Claro, de todas maneras, como el poder reside en la legislatura
y el ciudadano común no tiene acceso, porque si nosotros nos atenemos a lo que es el mandato propiamente dicho, uno puede revocar el mandato, pero el ciudadano no tiene la posibilidad de revocar el mandato del diputado. Y ahí la explicación, ¿por qué? No, sí, evidentemente no puede. Entonces, uno queda en la alternativa de que efectivamente no podemos hacer absolutamente nada para revertir esta situación que efectivamente dificulta la posibilidad de alcanzar objetivos que son correctos para la sociedad en última instancia. Y que no se cumplen y que en muchos casos dan un poder omnímodo a quien ejerce la administración del país o la administración de una provincia o un municipio. Porque al no tener reglamentado sus facultades y por dónde deben ir, evidentemente queda el libre arbitrio. Pero ¿qué juego o qué intereses pueden existir en este tipo de leyes? No sabría decirte. Habría que hablar con las personas del sector para entender cuál es el juego, qué es lo que está detrás. Seguramente algo habrá. No cabe ninguna duda. La justicia produce los remedios contra bulimia o no sé. ¿La justicia cómo está en estos momentos, mi estimado Daniel? Mira, yo no veo grandes cambios en la justicia nuestra. Hablamos en particular, que es lo que más nos preocupa, la justicia federal penal, ¿no? Yo no veo... Ha habido algunas designaciones, vamos a ver, a raíz de la Cámara Federal, una de las salas, que había quedado prácticamente acéfala. Ahí parece ser que hay un par de nombramientos que es gente proba e independiente. Y el Consejo de la Magistratura, la conformación del nuevo Consejo de la Magistratura, la posibilidad... Bueno, el nuevo Consejo de la Magistratura, a través de una sumatoria de distintos sectores, como es, digamos que el gobierno nacional puede operar con mucha mayor facilidad de lo que le pasaba previamente, ¿no? Ahora, no vemos en el Consejo de la Magistratura realmente una celeridad y una actuación frente a situaciones muy graves de mal desempeño, no lo vemos. Hay un aspecto fundamental que tiene que ver con la posibilidad de inconstitucionalidades manifiestas, sobre todo y fundamentalmente en el aspecto de la intervención del ANSES con respecto a las jubilaciones, con respecto a los retroactivos de las jubilaciones y a la actuación que le cabe al ANSES jurídicamente hablando frente a estos juicios. Sí, yo creo que eso ha sido siempre una enorme caja y que aparentemente no se quiere ir más allá que alguna pincelada. Porque hay idas y vueltas, no se iban a apelar los juicios, sí. Ahora se están apelando absolutamente todos los juicios. Hubo una decisión de la Corte ya hace como 12 años, donde claramente la Corte se expidió para terminar, desprenderse de esa apelación que no corresponde, no se llega hacia la Corte Suprema. Sin embargo, pasado el tiempo, vemos que se vuelve, el vicio se transforma en regularidad. El gran temor mío es que la Corte se dé vuelta y frente a las presiones del gobierno pueda aceptar cosas que efectivamente son inconstitucionales. Sí, sí, sí. Mi estimado Daniel, te agradezco muchísimo, como de costumbre que hayas venido. Un placer haber estado contigo. Gracias por estar. No se vayan, tengo otra nota interesantísima para compartir con ustedes. ACARA, Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. Andes Líneas Aéreas. Ahora todos pueden volar. Nuevo Citroën C4 Lounge. Deja que el confort te mueva. Citroën.